buenas noches a todo nuestro auditorio. Le damos la cordial bienvenida a nuestra primera emisión de nuestro programa Diálogos Jurídicos, un espacio destinado para dar a conocer a la ciudadanía principales aspectos sociales, problemáticas jurídicas y también traer diversos invitados, personalidades del ámbito jurídico que nos puedan compartir. El día de hoy me honra la presencia de mi compañera y amiga Ashanti Alcocer, una joven abogada, profesionista, maestrante en la maestría en Derechos Humanos. Ashanti, buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Pues bienvenidos a este su programa, Diálogos Jurídicos, a través de Pulso Sur. Excelente. Muy bien, Ashanti, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Pues el tema de hoy es justamente derechos humanos. Vamos a hablar un poco sobre qué son los derechos humanos. Bueno, pues son todos aquellos derechos que tienen las personas por el simple hecho de existir, por el simple hecho de ser humanos. Vamos a hablar un poquito sobre pues las características fundamentales de los mismos, ¿no? Como lo son pues la universalidad, son inalienables, imprescriptibles, indivisibles, y también vamos a hablar sobre la Declaración de los Derechos Humanos y otras declaraciones que se fueron dando a lo largo de la historia hasta llegar a la misma. Excelente. Fíjate que es un tema muy importante y de mucha actualidad, ¿no? Sabemos ahorita que hay muchas cuestiones relativas a derechos de las mujeres, está muy tocado ahorita el tema del aborto, el tema de los adultos mayores, y vemos que bien nos acaba de dar una definición de los derechos humanos, que son aquellos derechos inalienables que tenemos por el simple hecho de ser personas, ¿no? Personas, hombre, mujer, niño, adulto, para todos. Bien. Bueno, pues las características que les di las voy a describir a continuación. La universalidad de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque pertenecen a todas las personas, ¿sí?, de la raza humana por el simple hecho de serlo. Son inalienables, es decir, que nadie se puede enajenar de estos, nadie puede ser despojado de sus derechos y no se le pueden negar a ninguna persona. Son irrenunciables, es decir, yo no puedo llegar y decirte, ¿sabes qué? Te regalo mis derechos humanos. No se puede, ni por voluntad de la misma persona. Y siempre le van a pertenecer desde que nacen hasta que dejen de existir. Son imprescriptibles, nunca se acaban los derechos humanos, son para toda la vida, no tienen caducidad, no prescriben. Son indivisibles también. Esto quiere decir que todos los derechos humanos están relacionados entre sí. No puede existir, por ejemplo, el derecho a la vida sin que exista el derecho a la salud o el derecho a la alimentación. Sí, todos van de la mano. Excelente. Y fíjate que es un tema que muchas veces lo ponemos como bandera o como escudo, ¿no? Me están violando mis derechos humanos, pero a veces no conocemos exactamente cuáles son los alcances de estas implicaciones, ¿no? Sabemos que a partir de la reforma de 2011, en el texto constitucional se positiviza lo que viene siendo la regular los derechos humanos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Anterior a esa fecha se señalaba en alguna época mucho más atrás como garantías individuales, que prácticamente eran los mecanismos jurídicos que tenía una persona para poder acudir a garantizar sus derechos. Después hubo una connotación de derechos fundamentales, donde se decía que la Constitución era quien otorgaba los derechos. Y después de 2011, en las reformas constitucionales, se crea lo que viene siendo todo un andamiaje diferente en cuestión de derechos humanos, y ya se establece en el propio texto constitucional que la Constitución reconoce, que es algo completamente diferente. ¿Por qué? Porque al tener ya nosotros nuestros derechos propiamente, como bien nos acabas de comentar, pues la Constitución no te tiene que otorgar, únicamente te los tiene que reconocer. Así es, a esta característica de los derechos se le llama objetiva y subjetiva, ¿no? La subjetiva es la que está relacionada con el derecho natural, ¿no? Son todos los derechos humanos que tienen las personas y que se convierten en objetivos al momento de ser plasmados en un ordenamiento jurídico, al momento de ingresar a la legislación. Y bueno, uno de los derechos objetivos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Pues esta se dio en diciembre de 1947 en París, Francia, ¿sí? Fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
sí, a través de una de sus declaraciones, que es la Declaración 217A, y que consta de 30 artículos, en donde se establece precisamente, pues, todas las características de los derechos humanos, qué son y cuáles son los derechos humanos. Muy bien, ¿qué otro instrumento jurídico de convenio internacional tenemos que nos pudiera resaltar? Bueno, el habeas corpus, por ejemplo, que se incluyó en la Constitución de Inglaterra, ¿no? Pues evitaba los arrestos de las personas. Habeas corpus significa cuerpo presente y también garantizaba a las personas el derecho de ser escuchadas por un juez y de que se les dijera por qué se les estaba acusando, para que pudieran defenderse. Fíjate que esos textos que nos comentas, mucha gente piensa que ya los tenemos, somos nuestros derechos humanos y ya están reconocidos, pero es una lucha constante, ¿eh? Para que se fueran positivizados en estos instrumentos que nos comentan, fue una lucha constante, Así es. social, y que muchas veces implicó sangre y sudor por parte de Así las es, y se personas. fue dando a través de la historia. Otro de estos instrumentos es el Bill of Rights, que es la Carta de Derechos de los Estados Unidos, ¿sí? Es el nombre que se le otorgó a las 10 primeras enmiendas que se le hicieron a la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Estas garantizaban la libertad de las personas, pero en este caso hablamos solamente de varones. No se tomaba en cuenta ni a las mujeres ni a los esclavos. Bueno, ya más adelante hubo una 14ª enmienda, que es donde ya se empezaron a garantizar los derechos pues de los esclavos, ¿no? De los prisioneros de guerra. Y de ahí se dieron más enmiendas en donde se fueron otorgando más derechos a las personas. Excelente. Y fíjate, y con relación a los derechos de las mujeres, ¿qué nos pudieras comentar? Bueno, con relación a los derechos de las mujeres, es lo mismo que los derechos humanos, son para todos, ¿no? Se garantiza la protección contra la violencia tanto física como sexual, psicológica, el derecho a la vida, a la alimentación, etcétera, ¿no? Eh, una de las convenciones que nos garantiza así estos derechos humanos para las mujeres es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, también conocida ¿sí? como Convención de Belén do Pará. Y bueno, estos mecanismos de protección para los derechos de las mujeres fueron adoptados en 1994 y pues como yo ya había mencionado, fueron para proteger tanto integridad física, sexual, psicológica en el ámbito tanto público como privado, ¿no? Eh, Y fíjate qué interesante, ¿no? Porque los derechos de las mujeres ha sido una de las batallas que incluso ha salido un poquito más a la luz pública, ¿no? Por ejemplo, resaltando un poco el derecho a la igualdad en el trato al trabajo igualitario con así las es. mujeres. De repente, o que lo que mencionabas, una vida libre de violencia. Cuando sabemos que en nuestro contexto actual, de repente surge que todavía existe el machismo. En muchos de los lugares, sobre todo en Latinoamérica, existe el machismo y el maltrato y el sobajamiento sobre las mujeres. Así Y que es. muchas veces, el día de hoy tenemos jóvenes profesionistas que están con todo el ánimo de superarse, prepararse y ser productivas, lo cual siempre debió ser así. Pero ¿cuántos años no nos llevó esa lucha a las mujeres para poder hacerlo? Así es, bueno, ahí estamos hablando de el ámbito público, ¿no? La violencia no solo se da en ese ámbito, también se da en el ámbito privado, puede ser en la familia o en las relaciones interpersonales, ¿no? Hay muchos Correcto. tipos de violencia, ¿sí? Y pues siempre están a la orden del día. Eh, la Convención de Belén do Pará se divide en 5 capítulos, consta de 25 artículos y en estos se define qué es la violencia contra la mujer, los mecanismos de defensa que existen para proteger los derechos y obliga prácticamente a los estados a cumplir con pues todos estos lineamientos, ¿no? Fíjate que qué importante el actuar del Estado como un ente garante, ¿no? Que no solo debe de promoverlos, debe difundirlos, debe hacer que se respeten, que se puedan materializar en realidad. Porque no solo es decir, ah, sí, creo un instituto para cuidar tal grupo vulnerable, sino darle el seguimiento, oportunidad y la difusión correspondiente. Y en dado caso de que exista alguna violación, incluso existen instrumentos para poder obligar al Estado a una reparación, ¿no? Así es. Bueno, pues continuando con el tema, en la Convención de Belén do Pará se nos habla un poco de cómo se define la violencia contra la mujer, específicamente en el artículo primero, ¿sí?
y dice que es toda acción o conducta basada en el género, ¿sí? Que causa muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico contra la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Bueno, 3 tipos de violencia podrían ser la física, la sexual y la psicológica. La física, pues como sabemos, podrían ser desde un golpe, un jalón, pellizcones, empujones y cualquier otra cosa que cause lesión en el cuerpo de la mujer. La violencia sexual, pues podría ser la imposición a tener relaciones sexuales o la violación, el abuso, tocamiento sin consentimiento por parte de otra persona. Y por último, pues tenemos la violencia psicológica, que puede ser desde las humillaciones, amenazas, celos, chantajes, intimidación, descalificación de la persona, entre otras cosas. Y es algo que muchas personas viven a diario, ¿no? Que es una realidad. Y aquí hay que tener conciencia, sobre todo a las damitas, de, en dado caso que estén viviendo una situación así, hay que acudir a las autoridades correspondientes y hacer valer vuestros derechos. ¿Por qué? Porque una persona que vive un ciclo de violencia, sabemos que suele tener como un tipo de enfermedad, ¿no? Y se puede llegar a tener una dependencia sobre una persona. Y vemos de repente que es muy común que digan, no, oye, fulanito le pega, ¿no? Pero me da comida, pero me saca a pasear de repente el esposo. Y eso caemos en un consentimiento y de repente se va haciendo como que no es tan malo. Sí, se vuelve una justificación. Hay Es gente que ni correcto. siquiera se da cuenta que está siendo víctima de violencia y lo ve como algo normal, es su día a día. Es correcto, muy correcto. Y fíjate que es algo muy común, ¿no? Porque de repente siempre hemos oído que la prima de la amiga de un vecino sufre algún tipo de violencia, ¿no? O de repente nos ha tocado, creo que todos, llegar a casa de alguien y ver el trato que se le da, que muchas veces pueden ser humillantes, como decías, ¿no? No solo físico, no solo maltrato, sino cómo tratan a la persona. De repente, desde que llegues con tu, que es muy típico ver a alguien que llega con sus amigotes a tomar, y la mujer, apúrate, haz esto, corre, gritas con insultos. Sí, lo ve normal, ya no se dan cuenta. Sí, y eso es un tipo de violencia, como nos mencionas. Ok, bueno, otros ámbitos, como ya habíamos mencionado, en donde se puede dar la violencia, es en el ámbito público y en el ámbito privado. Bueno, en el ámbito público puede ser en el trabajo, puede ser, pues, desde que tu jefe te haga un regaño que no sea el adecuado o excesivo, o puede ser en la vida privada, como ya había dicho, en el ámbito familiar o en las relaciones interpersonales. Pero no solamente ahí, sino también puede ser perpetrada o tolerada por el Estado, ¿sí? Este, un ejemplo muy claro y también pues tiene mucho que ver con la cultura de cada país o de cada región, ¿no? Bueno, en la cultura islámica, día a día se vive violencia contra la mujer. Sin embargo, en ese país está permitido y es lo que estaba diciendo. Ellos permiten los derechos humanos dentro de su país, pero con limitantes. Y esto no debería ser así porque los derechos humanos son universales y se le deben respetar a todas las personas por igual, sin distinción de género, raza, nacionalidad, religión, etcétera. Sí, sobre todo hemos escuchado muchas veces o en documentales haber visto las atrocidades que hacen, ¿no? A las mujeres y la forma de sobajamiento que tienen hacia la mujer. Pero fíjate que tocaste un tema muy importante, la universalidad. ¿Por qué? Porque también existen diferentes visiones. Por ejemplo, la visión de Oriente es algo diferente a nosotros. La visión de nuestros pueblos nativos también varía un poco. Todavía sabemos que en algunos de nuestros estados todavía existe personas, ¿no?, que tienen un tratamiento completamente diferente, ¿no? Así Y es. que escuchamos que en algunos lugares hasta hay castigos, ¿no? De que encerrarlos en una jaula y exhibirlos, ¿no? Al que roba, al que hace algún tipo de delito, que también es una atrocidad vista desde nuestra visión de los derechos humanos. Efectivamente. Muy bien, antes de terminar, Ashanti, en dado caso de que tengamos algún problema, alguna de las damas tenga algún problema, ¿a dónde puede acudir? Bueno, pues puede acudir a la Comisión de Derechos Humanos y a la Fiscalía del Estado a interponer su denuncia, ¿no? Así es, porque existen estas instancias precisamente para que sean velados de manera adecuada pues los derechos tanto de las mujeres como de cualquier otra persona, Exa- hablando en el contexto de los derechos humanos.